Bienvenida a nuestra clase. Nosotros regresamos a nuestro tema hablando del nuevo comienzo, el nuevo Génesis a través de la persona del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Continuamos hablando sobre la doctrina del Espíritu Santo y habíamos entrado en las últimas clases hablando del Espíritu Santo, el nuevo Génesis, que es el segundo Génesis, el nuevo nacer o el nacer de nuevo. Hablando del término de la regeneración que produce una nueva clase de ser. En otras palabras, estábamos espiritualmente muertos y ahora estamos transformados a estar espiritualmente vivos. Para ilustrar esto, regresamos a Juan capítulo 3, por favor. En Juan capítulo 3, y note bien conmigo, y vamos a comenzar desde el principio de este capítulo para tomar en cuenta toda la conversación en cuanto Nicodemo y el Señor Jesús están teniendo entre ellos. En Juan capítulo 3, en versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Obviamente este era un hombre muy educado, formaba parte del Sanedrín. Él es un hombre que por ley, para ser parte del Sanedrín, era un maestro de las escrituras judías. Era un maestro que por ley tenía que memorizar y citar en voz alta todos los libros de Génesis hasta Malaquías, de Malaquías a Génesis. No solamente memorizarlos, lo tenía que citar y luego tenía que dar una explicación, ¿ves? En párrafos de cada sección de Génesis hasta Malaquías. Estamos hablando de alguien que está bien educado. Este es un erudito, este es un maestro en la palabra de Dios. Él forma parte del gobierno de Israel en la teocracia, donde él es parte de lo que se nombra el Sanedrín. Y estamos hablando de gente que conocen bien, que conocen bien la palabra, pero son demasiado religiosos. Y aquí es donde tiene que topar Nicodemo con el verbo, el logos, el Señor propio Jesucristo. En versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Note ahora la respuesta de Jesús, ni le responde a lo que él acaba de decir. Jesús va directamente, ¿ves?, a compartir con él, ¿ves?, el evangelio, ¿ves?, las buenas nuevas. Le está hablando de la salvación. Ni siquiera reconoce nada de lo que le dijo, ¿ves? Esta es una respuesta completamente, mis hermanos, del aire. Y le dice en versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto, en verdad, te digo, el que no nace o el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice: no te maravilles que te dije, os es necesario, le dice, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho
cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego entramos por fin al versículo muy famoso, muy conocido en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí continuamos con todo el resto del capítulo. Cuando Nicodemo estaba teniendo esta plática con el Señor, y te recuerdo en la última clase que habíamos comenzado esta plática aquí, esta conversación, este diálogo sobre el intercambio que tuvo Nicodemo con Jesús. Aquí donde topamos de nuevo, aquí en versículo, mis hermanos, en versículo 4, ¿ves? Donde Nicodemo falló en distinguir el nacimiento biológico del nacimiento espiritual. Es donde él estaba teniendo grande dificultad comprendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora, no sé por qué tuvo tanta dificultad, porque Jesús le habló en un lenguaje que él obviamente había comprendido. Y dice, mira, Jesús respondió a esa pregunta a decirle, cuando él le dice aquí, en versículo 4, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Dice, y nacer. Él le hace la pregunta. Ahora, él le responde, de cierto, ¿no? Así que le dice, te digo que el que no naciera, y luego dice, de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Perdóname. Aquí Jesús de nuevo le introduce sus palabras diciendo, de cierto, en verdad y en verdad. Y aquí encontramos que la palabra desierto en hebreo es el amén que nosotros utilizamos, que fue llevado dentro del Nuevo Testamento, indica, en otra palabra, un fuerte énfasis. Desierto, de en verdad y en verdad. Cristo está haciendo un énfasis, ¿ves? Le está dando importancia, mis hermanos. Es una exclamación tras otra exclamación. Por lo cual, cuando Jesús habló de la regeneración, el de nacer de nuevo, como una condición necesaria, de manera enfática, mis hermanos, para poder entrar en el reino de Dios. Él estableció esta condición, mis hermanos, necesaria, mis hermanos, de manera enfática. No hay otra opción. Él está dando una verdad, mis hermanos, en cuanto Él tiene que responder. Lo tiene que aceptar tal como Él lo presentó, tal como Él lo dijo. Arguir, discutir en contra de la necesidad del nuevo nacimiento para llegar a ser cristiano, como muchos de nuestros contemporáneos frecuentemente lo hacen, es permanecer en clara oposición a la enseñanza enfática de Jesucristo. Las palabras no puede
también son cruciales en la enseñanza de Jesús. Las dos palabras juntas dan una idea negativa relacionada con la capacidad o la posibilidad, porque eso es lo que le está diciendo él. Cuando él le dijo en versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él no dijo, ojalá que sí existe la posibilidad. No, él dijo, no puede enfáticamente. ¿Por qué? Porque no tienen otra capacidad o posibilidad de entrar en el reino de Dios si no fuera a través de nacer de nuevo. Sin la regeneración, ninguno. Y estamos hablando de un negativo universal. A mí no me importa en qué país usted se encuentra. Estamos hablando de un negativo universal por todo el mundo. Dice, nadie puede. Ninguno es nacido. Nadie es capaz de entrar en el reino de Dios. No hay excepciones, por lo tanto es imposible entrar al reino de Dios sin un nuevo nacimiento. Ninguno es nadie, mis hermanos, ninguno es nacido como cristiano. Eso es una imposibilidad, mis hermanos. Ninguno es nacido biológicamente dentro del reino de Dios. El primer nacimiento es aquel que es de la carne, y la carne engendra carne. Esta puede, mis hermanos, esta no puede producir espíritu. Ahora permíteme, como lo había relatado antes, y lo voy a repetir otra vez. Cuando años y años atrás, estamos hablando aproximadamente como unos 32, 33 años atrás, yo estaba dando unas clases en un seminario. Ya estamos como 32 años atrás. En un lugar, estaba dando una presentación en un lugar que se nombraba Retalhuleu. Retalhuleu está en el país de Guatemala, y había un seminario, si me recuerdo bien, presbiteriano, donde se le invitó un montón de pastores de distintas iglesias, denominaciones, y nos reunimos ahí. Y me recuerdo que en ese entonces el pastor Luis Díaz de la República de Honduras estaba conmigo, y había otros hermanos de la iglesia en Los Ángeles, California, que estaban viajando conmigo también. Y me recuerdo que yo estaba enseñando, y aquí la mayor parte eran pastores, y llegó un momento de preguntas y respuestas. Y estaba pensando yo en las preguntas que me estaban haciendo los hermanos, y noté, no sé a qué punto me di cuenta, pero me di cuenta que a cierto punto que las preguntas eran infantiles. Preguntas infantiles, mis hermanos. En otras palabras, para el nivel de su educación, para el nivel de su puesto que estos pastores tenían, porque eran pastores. Para mí las preguntas, mis hermanos, estaban aún menos del grado de la escuela dominical. Y yo estaba un poco, vamos a decir, confundido. Yo me recuerdo que yo estaba tratando de contestar las preguntas, y me hicieron la misma pregunta de otra forma. Y me recuerdo que dije, ¿sabe qué? Permíteme. Déjeme echar a un lado toda mi enseñanza, mis notas por un momento, y permítensele a ustedes unas preguntas. Yo le comencé a hacer una pregunta a ellos, y le hice la pregunta. Y me recuerdo que la primera pregunta, un pastor estaba a mi mano, a la derecha, ¿ves? En esa esquina allá, que es su izquierda, pero allá. Y le hice la pregunta, bueno, hermano, déjame hacer una pregunta. ¿Desde cuándo eres un cristiano? Dice, ¿cuándo es que recibiste al Señor Jesucristo? ¿Cuándo es que naciste de nuevo?
Y me recuerdo que él me dijo, yo nací en un hogar cristiano. Y me quedé un poco perplejo, un poco confundido y dije, por eso no fue mi pregunta. Yo me repito la pregunta otra vez y me da la misma respuesta. Luego había otro hermano que habían como 4 o 5 que habían hecho varias preguntas. Y yo, bueno, hermano, y allá usted, ¿cuándo es que usted nació de nuevo? Él dijo, no, yo nací en una casa cristiana. Y esto se repitió y se repitió, se repitió, se repitió. Y yo estaba bien confundido. Yo dije, pero no entiendo. Y dije, mira, le dije, hermanos, ayúdame con algo. El otro me dijo, bueno, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiano, mis abuelos son cristianos. Más bien, él me dijo, mis bisabuelos fueron pastores, mis abuelos fueron pastores, mis padres son pastores y yo soy pastor. Ok, muy bien, lo felicito. Pero ¿cuándo es que usted llegó a recibir al Señor Jesucristo? ¿Cuándo es que usted nació de nuevo? Y yo buscando la forma como hacerle la misma pregunta de distintas maneras y me daban la misma respuesta. Y dije, bueno, en ese caso, ayúdame. Yo, por favor, le dije, ayúdame, por favor, yo quiero saber algo. Lo que quiero entender es esto. Porque yo nunca he visto un techo cristiano. Yo nunca he visto una pared cristiana. Las paredes cristianas, ventanas cristianas, puertas cristianas, muebles cristianos, un piso cristiano. Yo nunca he visto eso. ¿Qué quiere decir que usted nació en una casa cristiana? No entiendo eso. Yo estoy preguntando cuándo es que el Señor Jesucristo entró en su corazón y Él es ahora el Señor de su vida, el Salvador de su vida, y otra vez me dieron la misma respuesta. Y se me ocurrió por la primera vez en ese instante que existía la posibilidad que yo estaba hablando con gente que nunca había sido regenerados, que nunca habían nacido de nuevo, que existía esa posibilidad, porque eran incapaces de explicarme, ¿entiende?, cuándo es que habían nacido de nuevo. Yo le hice otra pregunta. Esta es mi otra pregunta. ¿Cómo que usted predican el Evangelio del Señor Jesucristo? Comparte conmigo, por favor, el Evangelio del Señor. Y hablaban del Evangelio, pero nunca compartieron el Evangelio. ¿Entiende la diferencia? Hablar del Evangelio o hablar de un aspecto del Evangelio es muy distinto de presentar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y me recuerdo que comencé a presentar el Evangelio. Y para mi gran sorpresa, varios pastores llegaron enfrente y se inclinaron, se pusieron de pie ahí y nacieron de nuevo. Y yo estoy atónito, en shock a ver eso. Son como unos 32, 33 años atrás y yo estaba en shock. ¿Cómo está esta cosa? ¿Ves? Nadie nace cristiano. Tú tienes que nacer de nuevo, pero tú no naces cristiano. Una cosa que usted, ¿ves? A mis hermanos, ustedes que nacieron y fueron criados en Panamá, panameños, ¿no? Ustedes nacieron panameños, ¿ves? Por el local, ¿no? El país donde nacieron. Otros de ustedes nacieron en Guatemala, son guatemaltecos. Otros de ustedes son salvadoreños, nacieron en El Salvador. Otros de ustedes son mexicanos, nacieron en México. Otros de ustedes, ves, que nacieron en Cuba, son cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que le quiero decir a ustedes es esto, que nadie nace cristiano, nadie. Tú tienes que nacer de nuevo. Por esa razón estamos hablando del nuevo Génesis. Y el nuevo Génesis es producido por la persona del Espíritu Santo. Ninguno es nacido como cristiano. Ninguno es nacido biológicamente dentro del reino de Dios. El primer nacimiento es aquel que es de la carne, y la carne engendra carne. Esta no puede producir espíritu.
Más adelante en el Evangelio de Juan, Jesús agrega este comentario. Él dice en Juan, en capítulo 6, en versículo 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Cuando Martín Lutero, por ejemplo, estaba debatiendo si el hombre caído es completamente dependiente del Espíritu Santo para la regeneración, él citó este texto y le añadió, cuando él dijo: el Espíritu es el que da vida, mis hermanos, y la carne para nada aprovecha. Y en su discurso, él tuvo que añadir otras palabras al fin de este versículo, cuando él dijo: la carne para nada aprovecha, y nada no es una pequeña cosa, nada. La carne no es meramente débil con respecto al poder del nuevo nacimiento. Esta es totalmente impotente. La carne es totalmente impotente para producir lo espíritu. No tiene ningún poder para efectuar el nuevo nacimiento. Ella no puede ayudar o acrecentar la obra del espíritu. Todo lo que la carne puede producir es más carne, nada más. No puede producir ni una pizca del espíritu, mis hermanos. No siquiera. La nada no es una pequeña cosa, es una cosa grandísima. Es nada, es nada. Finalmente, Jesús dijo esto. Note bien lo que le dice aquí, al fin, en versículo 7. Le dice en Juan capítulo 3, versículo 7: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si hay alguna ligera ambigüedad, mis hermanos, con el uso de las palabras condicionales, si uno no, la ambigüedad, mis hermanos, se evapora completamente con la palabra necesario. La palabra necesario. Esta palabra necesario en español es la palabra en griego dei. Esta es la palabra en griego. Y esto significa, mis hermanos, obligatorio, no negociable. Jesús dijo: es necesario. Os es necesario. Esto es, no, mis hermanos, esto no es negociable, esto es obligatorio, esto es una obligación, esto es una condición, mis hermanos, que está establecida, que no se puede cambiar. Le dijo, note bien otra vez, quiero que lo vea, en vez de asombres que te haya dicho: o es necesario nacer de nuevo. Lo dijo bien claro. No te maravilles de que te dije, no te asombres, mis hermanos, que te dije que es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba bien claro en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque Él está hablando de la persona y el poder de la persona del Espíritu Santo, porque solamente es el Espíritu Santo el que va a regenerar a la persona indicada. Ahora, vamos a ver la regeneración en el libro de Efesios. La regeneración en el libro de Efesios. Y vamos a Efesios, por favor. Y a ver, voy a abrir mi diccionario en griego aquí para asegurar que lo tengo, si lo necesito. En capítulo 2,
Y note bien, aquí lo que él dice en Efesios capítulo 2, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla de la obra de regeneración del Espíritu Santo. No se olvide que estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Estamos hablando de lo que Él hace y lo que Él produce en la vida de un ser humano. Estábamos espiritualmente muertos, pero ahora somos transformados a estar espiritualmente vivos a través del segundo Génesis, el nacer de nuevo, el segundo comienzo, mis hermanos. Es necesario. Porque es imposible nacer biológicamente en el reino de Dios, como es también imposible nacer espiritualmente en el reino de Dios sin el Espíritu Santo. La idea de que yo he nacido en un hogar cristiano y por consecuencia yo soy cristiano, mis hermanos, es algo que es una imposibilidad. Abre su Biblia en Efesios en capítulo 2, por favor. Y vamos a Efesios capítulo 2, después de Gálatas. Y vamos a ver, comenzando con versículo 1, y vamos hasta el versículo 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos muertos en vuestros delitos y pecados, y en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, mira bien, con Cristo. Por gracia sois salvos. Note bien algo. Aquí Pablo nos ofrece algo. Pablo nos ofrece una descripción gráfica de nuestra impotencia espiritual antes de la regeneración. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Pablo nos ofrece una descripción gráfica de nuestra impotencia espiritual antes de la regeneración. Esta es mi condición real, literal, antes de nacer de nuevo. Soy impotente espiritualmente si no fuera por la persona del Espíritu Santo, el que me viene a dar vida, como Juan en capítulo 3, comenzando en versículo 3, nos dice a nosotros. Él se está dirigiendo a los creyentes, Pablo, de Éfeso, y les está describiendo la condición anterior, mis hermanos, en la cual todos ellos se encontraban. Él le quiere recordar a ellos que ellos nunca nacieron biológicamente, mis hermanos, en el reino de Dios. Esta fue una obra del Espíritu Santo. Él añade la frase aquí, lo mismo como los demás. Así no lo dijo. Note bien en versículo 5. Al fin del versículo, dilo al versículo 3. Al fin del versículo 3 le dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo de los demás. Amén. Él lo indica bien claro aquí. Él, vamos a decir, presumiblemente, mis hermanos, refiriéndose a toda la humanidad. Esta es la condición de la humanidad, mis hermanos, que estamos enfrentando cada día. Que tú sales de su casa, mis hermanos, de su hogar, de su casa, de su iglesia, de su trabajo, por donde tú te encuentres, mi hermano, tú estás literalmente caminando entre los muertos espiritualmente hablando. Sí son carnes, sí, mi hermano camina, seguro que sí, que tienen la habilidad de pensar y razonar y hablan, mis hermanos, y se comunican y todo lo demás, pero quiero decir, mis hermanos, que son muertos espiritualmente en una época. Es como usted y yo nos encontrábamos como los demás. Él dijo en Efesios, en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo que los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Cuando tú caminas por las calles cada día, tú estás viendo un sinfín de miles sobre miles de hijos de la ira, y ni se dan cuenta que son que son hijos de la ira. Pablo declara que esta condición anterior era un estado de muerte. Porque él lo dice bien claro aquí: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así nos lo dijo en versículo 1. Y estabais, ¿no? Así, está bien claro como cuando lo dice, y estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Él está bien claro lo que está diciendo, ¿no? De nuevo, está muerto, obviamente, no es una muerte biológica, obviamente, ya que él enumera actividades en las cuales estas personas muertas estaban envueltas. Y él dice en versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo, según que la corriente de este mundo, el patrón, por decirlo así, de conducta característico de la gente muerta en los delitos y los pecados, es descrito en términos de caminar en una corriente particular. Él la llama la corriente de este mundo, la corriente de este mundo. Y aquí la corriente de este mundo obviamente se refiere a un curso o a un patrón que es opuesto al curso del cielo. Las palabras este mundo no se refiere tanto a un lugar, sino a un estilo o un punto de referencia. Estas envuelven una orientación terrenal mundial o mundana. O sea, el que anda en este mundo tiene una orientación, mis hermanos, mundana, terrenal. Todo se trata de esta carne. ¿Ves? De esta carne, de mis pecados y delitos, de mis deseos, mis hermanos, que están dominados por la ADN de la naturaleza pecaminosa, en cuanto, mis hermanos, está dominando mi vida antes de llegar a la salvación. Los cristianos y los no cristianos, los dos grupos, compartimos igualmente la misma esfera de operaciones. Todos nosotros vivimos en este mundo, y sin embargo, la corriente de la persona regenerada es dirigida de lo alto. Él tiene sus ojos donde, en el cielo, y sus oídos en la sintonía con el Rey del cielo. Ahora, la persona que no es regenerada está atada a esta tierra.
Su oído es sordo a cualquier palabra del cielo. Sus ojos son ciegos de la gloria de lo alto. Él vive como un cadáver andante, ambulante en el cementerio espiritual. La corriente de este mundo está desviada del camino de Dios. Así lo dice en el libro de Romanos, en capítulo 3. Mira bien, él dice esto en Romanos en capítulo 3, y noten la forma como él lo está compartiendo con nosotros. Él dice en Romanos en capítulo 3, de esta forma lo dice en versículo 12. Él dice, todos se han que desviado, a una se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Por el contrario, él sigue una senda que es conforme mis hermanos, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? En Efesios en capítulo 2, en versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, perdón, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ves? Los muertos espiritualmente tienen un maestro. Su maestro coloca, mis hermanos, una senda para ellos, la cual siguen voluntariamente, aún con anhelo. Ellos están maravillados con lo que ellos se encuentran. Este maestro es llamado el príncipe del potestad del aire. Este apodo se realiza, mis hermanos, este poder de realeza, mis hermanos, puede referirse únicamente a Satanás y a nadie más. Él es el arquitecto principal, ¿no?, de todas las cosas diabólicas. Perdón. Pablo lo llama el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu malo, un ángel caído, corrupto, quien ejerce influencia y autoridad sobre una horda de cautiva. Porque ahora estamos caminando en su terreno, por decirlo así. Ahora Pablo coloca delante un principio de vida. Nosotros andamos conforme al Espíritu Santo o andamos conforme al espíritu de maldad. Hay una o dos cosas, mis hermanos, una o la otra, no hay otra en medio. ¿Somos hijos de obediencia o somos hijos de desobediencia? San Agustín, el gran teólogo de la iglesia, en una ocasión comparó al hombre a un caballo quien era montado por Satanás o por el Espíritu Santo. Pablo continúa su vívida descripción del anterior estilo de vida no regenerada, mis hermanos, no regenerado de la persona, mis hermanos, con la persona regenerada. Él lo dice así en el versículo 3. En Efesios capítulo 2, en versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos o vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note que la atención ahora se traslada del corriente externa a la influencia externa de Satanás al estadio interior, mis hermanos, al estado interior de la persona no regenerada. So, él hace ahora él hace una jornada aquí
y hablando de lo que está afuera de la persona no regenerada a lo que está dentro de la persona que no está regenerada. Él le dice, mis hermanos, y está hablando de esa influencia, mis hermanos, externa de Satanás al estado interior de la persona no regenerada, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora, la palabra clave para describir esta previa condición, mis hermanos, interna es la palabra carne. Esta es la palabra. Aquí Pablo hace un eco del lenguaje que Jesús usó con Nicodemo. En Efesios, en capítulo 2, en versículo 3, mira bien, entre los cuales también todos nosotros vivimos o vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora note bien que la palabra carne aquí no debe ser entendida como un sinónimo como un cuerpo físico. No es. Nuestros cuerpos en sí no son malos, pues Dios nos hizo seres físicos y vino a ser un ser humano en sí mismo. La carne aquí se refiere a la naturaleza pecaminosa. A esto se está hablando el carácter totalmente caído del hombre. Así se está utilizando este concepto, esta palabra, la carne. Antes de la regeneración, vivíamos solamente en la carne para la carne, por la cual nuestra conducta seguía ¿qué? Los deseos de la carne. Esto no se refiere exclusivamente a los apetitos físicos o sexuales, sino al patrón de todos los deseos pecaminosos. Pablo finaliza este dictamen universal de nuestro estilo caído al añadir, con él dijo al fin de versículo 3, dice, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Cuando Pablo habla por naturaleza, él indica el estado en cual entramos a este mundo. El nacimiento biológico es un nacimiento natural. Ahora, la regeneración es un nacimiento sobrenatural, solamente posible por la persona del Espíritu Santo, el que nos da el segundo Génesis, la habilidad de nacer de nuevo, de ser trasladados del mundo muerto espiritualmente hablando a un mundo espiritualmente vivo. Antes, mis hermanos, y eso es importante, que la regeneración es un nacimiento sobrenatural. Los hombres no fueron originalmente creados como hijos de ira. La naturaleza original no era caída. Sin embargo, desde la caída de Adán y Eva, siempre la palabra natural señala a nuestro estado de pecaminosidad innato. Ahora, cada niño quien entra en este mundo entra en un estado corrupto. Ahora, no se moleste conmigo, porque esa es la verdad. Tú sabes, una criatura nace y la mamá y el papá verlo levantar, ay, que mi lindo chulito, mi hijo, qué precioso, ay, es un bello, un angelito, un buenísimo, bla, 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 bla. No, hombre, ya nació pecaminoso. No hay nada de inocencia en su ser, porque nació como hijo de ira. Seguro que sí que es tu hijo, no te moleste conmigo. Igual como vos.
eres el hijo de su padre, pero también naciste, mis hermanos, podrido. Naciste, mis hermanos, ¿no es? Con la naturaleza pecaminosa. Su ADN está, mis hermanos, contaminada con esa naturaleza. Y es igual con un niño. El rey David, el salmista David dijo esto. En Salmo 51, versículo 5 dijo esto. En Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacemos espiritualmente muertos. Esta es nuestra condición aquí mismo. Hemos nacido, mis hermanos, espiritualmente muertos. Así entramos en este mundo, mis hermanos. Entramos espiritualmente muertos. Esa es nuestra condición. Físicamente vivos, biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. En la teología llamamos a esta inherente condición pecaminosa, nuestra palabra, el pecado o pecado original. El pecado original no se refiere al primer pecado de Adán y Eva, mis hermanos, sino se refiere a las consecuencias del primer pecado, la transmisión, por decirlo así, la transmisión de una naturaleza corrompida a toda la raza humana. Nosotros somos por naturaleza, por consecuencia, hijos de ira. Eso es lo que él está diciendo aquí. Mira, otra vez, rece en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, mira lo que él dice en versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, pensamiento, mire, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuán diferente suena esto de la noción sociablemente aceptable que todos somos naturalmente hijos de Dios. ¡Wow! La gente se enoja contigo. Se molestan cuando tú le dices la verdad. Esta idea errónea que todos somos hijos de Dios no es solo antigua, sino también común. Esta es una falsedad que gana credibilidad por su frecuente repetición. Y si tú repites una mentira lo suficiente, la gente llegaría a creerla. Y ese es el problema. Mira, yo no tengo problema con el mundo, porque el mundo es el mundo. Más bien, tú ni yo, ninguno de nosotros tenemos autoridad, mis hermanos, de enderezar el mundo. La esfera de influencia nuestra está dentro de la iglesia, pero la iglesia en sí debe ser luz para el mundo, para que sepa bien la verdad de la persona de Dios. Ahora, la mentira de decir que nosotros somos por naturaleza hijos de Dios, fue la mentira que angustió a Jesús. Él fue obligado a combatirla y refutarla en su debate con los fariseos. Los fariseos se molestaron por el juicio de Jesús y le dijeron esto. Mira bien, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y quiero que tú lo veas conmigo. Comenzando en versículo 41.
y vamos hasta al fin del párrafo en versículo 47. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre que fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Dice: pues no he venido de mí mismo, sino con él que me envió. ¿Por qué? Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Dice: vosotros sois vuestro padre del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad y no me creéis? Dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y le dice: pues pero si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creeréis? Él es de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Sois de vuestro padre, el diablo. Aunque la palabra, mis hermanos, reconoce que Dios, Él es el Padre de todos los hombres, en el sentido de ser el creador. Es lo que Él es, de todos los hombres. Pero hay un sentido especial en el cual la paternidad de Dios es definida no en términos de biología, sino en términos de ética. Cuando estamos utilizando la palabra el Padre, tenemos que reconocer que para los cristianos hemos nacido de nuevo. Para los incrédulos, ellos son parte de la creación. Aquí está la gran diferencia, porque este grupo ha nacido de nuevo. Cuando se aplica la palabra Padre aquí sobre los cristianos, aquí está hablando de una relación espiritual. Pero cuando se aplica Padre al mundo, Él está hablando de una relación de creador. Aquí está la gran diferencia. Ser padre creador es una cosa. Ser padre de hijos espirituales es otra cosa completamente distinta. Y yo creo que nosotros tenemos que estar bien seguros qué es lo que estamos diciendo. Aunque la Biblia reconoce que Dios es el Padre de todos los hombres en el sentido de ser creador de todos los hombres, hay un sentido especial en cual la paternidad de Dios es definida no en términos de biología, sino en términos de ética. En otra palabra, la obediencia es la palabra operativa. La obediencia es la palabra operativa. Desde el punto de vista bíblico, nuestro Padre es a quien nosotros obedecemos. La relación no está establecida por lazos biológicos, sino por la obediencia voluntaria. Es porque los fariseos obedecían a Satanás en lugar a Dios, que es Jesús, y eso fue lo que dijo Dios en versículo 44. Te recuerda que Él lo dijo:
En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué? Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es lo que le está diciendo bien claro aquí. Él no está equivocado aquí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Hijos de desobediencia. Y por consecuencia somos ¿qué? Hijos de ira. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que está enseñando Efesios. ¿Te recuerdas? En Efesios capítulo 2 lo dice bien claro, en versículos 2 y 3. En versículo 2 dice que somos hijos de obediencia y dice en versículo 3 que somos hijos de ira. Ahí están las dos cosas indicando la condición espiritual, identificando la relación espiritual que tenemos con el Padre Celestial o el Creador. Estas frases, mis hermanos, nos describen a todos nosotros en nuestro estado natural no regenerado. Cuando Pablo completa su descripción de nuestro estado no regenerado, él se dirige abruptamente y gloriosamente a una doxología que alaba a Dios por su misericordia. La palabra de transición es una sencilla palabra, la cual depende de nuestros destinos eternos. Esta es, mis hermanos, la más gloriosa palabra en las Escrituras. La simple palabra que cristaliza la enseñanza del Evangelio. Esta es la palabra pero. Aquí está. Esta pequeñita, mis hermanos, conjunción. Cuando él dice la palabra pero, aquí esta palabra se convierte, esta palabra pero. Esta palabra ahora aquí donde todo va a jornar, todo va a dar vueltas sobre esto. Es aquí cuando él lo dice. Pero él lo dice bien claro en Efesios en capítulo 2. Mira bien. En Efesios capítulo 2 en versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Le dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él comienza en versículo 4. Todo cambia, todo, pero esta pequeña conjunción cambia el ánimo del pasaje entero. Esta es la conexión entre lo natural y lo sobrenatural, entre la degeneración y la regeneración.